A ver, ¿se escucha? Habla. Bueno, primero que nada, bienvenidos al museo que nos ha ofrecido el espacio este por primera vez. Desde que yo estoy director en el observatorio, tengo el enorme agrado de poder auspiciar junto al museo esta charla, entre comillas. Si bien, bueno, la temática está centrada mucho en la Asociación de Aficionados, a la cual pertenezco hace muchos años, bueno, que en este momento estoy un poco apartado por todas las actividades laborales, pero llevo en el corazón, porque sinceramente este telescopio en particular que hoy vamos a charlar, que es como un símbolo para la Asociación de Aficionados, espero que también sea un símbolo para toda nuestra sociedad y en particular para la educación y la cultura, porque bueno, es el instrumento con el cual hacemos astronomía. Y bueno, y estamos en unos momentos que yo no puedo dejar de mencionar, donde seguimos con el tema de nuestra asignatura y bueno, y cómo va a quedar y si va a quedar obligatoria o no va a quedar obligatoria. Y bueno, entendemos que estas instancias revalorizan y dignifican muchísimo nuestra labor. Y bueno, quiero presentar ahora a Fernando, que muy gentilmente, al cual conozco hace muchos años y que bueno, he seguido con el tema este del telescopio. Tiene un grado de Ingeniería Informática de la Universidad Católica, máster en Dirección y Administración de Empresas y máster en Gerencia de Tecnología. En su actividad, digamos, aficionada y con mucho corazón, como siempre me dice, es miembro de la Asociación de Aficionados desde 1989 y actualmente, gracias a este telescopio que lo impactó y lo fascinó, está en la Sociedad de Telescopios Antiguos, donde, bueno, los telescopios PIC tienen muchísimo impacto, ¿no, verdad? Bueno, es un placer entonces presentar a Fernando y espero que disfruten. Después están invitados a recorrer las instalaciones del observatorio. ¿No? Bueno, como dijo Raúl, nos conocemos de hace muchos años a través de la Asociación de Aficionados a la Astronomía. Yo comencé a ir en el año 89, cuando tenía 13 años. La asociación existe desde el año 52. Su misión, bueno, es juntar a todos los aficionados y personas que les gusta la astronomía en general y divulgarla. Tuvo la fortuna la asociación que uno de sus socios iniciales después fue el intendente de Montevideo, quien decidió que se fundara un planetario en el terreno de Villa Dolores. Y ahí, gracias a eso, la asociación pasó a tener una sede fija, más allá de ser una institución independiente. Acá tenemos unas hermosas imágenes de cuando se fundó el planetario, que fue noticia en toda América y el mundo, porque era de última generación, salió en las tapas de revistas del primer mundo. Y bueno, para la época en la que comencé a ir a la asociación, mucho más que ahora incluso, el contacto que uno tenía con la astronomía era la serie Cosmos, algún libro que encontraba por ahí y no mucha cosa más. Era difícil encontrar material y encontrar con quién hablar de astronomía. Y mucho más difícil incluso el tema de los instrumentos. Uno podía tener de repente la suerte que en la casa o algún pariente tenía un binocular y podía mirar la luna o algo, o de repente tenía la suerte que en su liceo había un telescopio en general de Yamandú Fernández, que era el fabricante nacional de telescopios. Por lo que al llegar a la asociación y encontrarse uno con el telescopio FITS, que es un telescopio de 3 metros de longitud, de su distancia focal, un equipo impresionante para la época e incluso ahora, que es un telescopio refractor con su madera y sus bronces y en pleno funcionamiento instalado allí en el observatorio afuera del planetario, en el observatorio Albert Einstein, realmente era impactante. Impactante también como la calidad de imagen del telescopio, porque una de las ventajas que tiene la óptica en la astronomía es que si la cuidas no se gasta ni precisa electricidad ni baterías, la astronomía observacional. Entonces, como hablamos con Raúl, las imágenes y la calidad de imagen para ver Júpiter, Saturno, planetas en este telescopio, realmente yo no lo he experimentado en otro telescopio local,
pese al tiempo que tiene el telescopio. Y bueno, ¿qué sabíamos de este telescopio? En realidad no muchas cosas. El telescopio había llegado a la asociación por una donación del Ateneo de Montevideo, ¿ah? Que en el año 1965 el director de acá, del Observatorio de Montevideo, el antecesor de Raúl, le comentó al director de la Asociación de Aficionados a la Astronomía que tenía guardado un telescopio desarmado y en desuso y que le podía faltar algún lente, que era propiedad del Ateneo y que estaba acá en el Observatorio de Montevideo desde el año 47. La asociación entonces se lo pide al Ateneo, el Ateneo se lo cede a la asociación con la condición de que lo pusiera en condiciones y lo pusiera operativo nuevamente. El telescopio, tal como llegó, estaba en su montura, que es una montura inglesa, y su trípode de madera. Ahí tenemos, creo que esa es la foto más vieja que por lo menos que yo encontré del telescopio, del año 69, con motivo de la llegada del hombre a la Luna. Había canales de televisión y estaban apuntando a la Luna a ver si veían algo, no creo que hayan visto. Y a la izquierda una foto un poquito antes de que se pusiera en el observatorio, con motivo de una exposición en el planetario. Bueno, acá hay gente que tuvo experiencia de trabajar con el telescopio así, que cuando querían observar lo tenían que cargar entre 3 personas, un par llevaba el telescopio, otro llevaba el trípode, otro llevaba la montura, y por lo que me estuvieron contando, después llegaron a cronometrar de que lograban tenerlo armado en 5 minutos, los que tenían más experiencia. Bueno, en todo ese periodo del 65 hasta el 88, que se instala en el observatorio, bueno, el observatorio donde está ahora era un tanque de agua del terreno que lo pide la asociación para usarlo como observatorio. Y bueno, el trabajo en la asociación es voluntario y unos socios colaboraron con la cúpula, otros con el entrepiso, otros con la electricidad. Después vino la dictadura y que eso se separó. Y bueno, la realidad es que finalmente logró instalarse en el año 88. Y hasta ahí sabíamos del telescopio. La realidad era que, bueno, nadie sabía ni cuándo se había fabricado, ni para quién se había fabricado, ni cuánto había podido costar. No se sabía cómo, ni cuándo, ni por qué llegó al Uruguay, y menos tampoco por qué había ido a parar en el Ateneo. Había rumores, especulaciones de por qué podía haber venido. Algunos decían, bueno, que había venido, lo habían traído para observar algún tránsito de Venus o Mercurio sobre el Sol. Era muy común en los siglos XVIII y XIX que hubiera expediciones al hemisferio sur, porque esos tránsitos eran muy valiosos para tomar medidas para el eje del Sol, establecer distancias, órbitas de los planetas. Entonces, bueno, como el tránsito se ve solamente de un lugar específico de la Tierra, allá donde se daban los tránsitos viajaban los científicos. Más temprano, antes de comenzar la reunión, estuvimos mencionando en el siglo XVIII una famosa expedición que la pueden buscar, la expedición de Malaspina, que fue una expedición científica alrededor del mundo y que tuvo la casualidad de estar en Montevideo para un tránsito de Mercurio, en donde instalaron temporalmente un observatorio y tomaron medidas que fueron muy relevantes para la ciencia después. Bueno, esa era una de las especulaciones. También había comentarios que decían que se había observado con este telescopio el cometa Halley en 1910. Alguien había dicho que se rumoreaba que era muy caro llevárselo de vuelta y por eso que lo había traído y lo había dejado. Pero la verdad que no había más que esas suposiciones. Lo que sí sabíamos era quién era el fabricante. Bueno, Henry Fitts. Henry Fitts fue un fabricante importante de telescopios de los Estados Unidos. De hecho, fue el primer fabricante importante en el siglo XIX. Más que nada, las ópticas se fabricaban en Europa y Estados Unidos comenzaba a ser una potencia y empezaba a producir ciencia. Fitts era astrónomo amateur, se dedicó a la cerrajería, tiene la oportunidad de ir a Europa y ahí aprende técnicas de fotografía y de óptica. A su vuelta a Estados Unidos, pone una casa de fotografía, con la cual es muy exitoso, patentan técnicas novedosas de fotografía y se hace retratista en Nueva York, le va súper bien. De hecho, Fitts hoy día es más recordado incluso
fundador de la fotografía que de la creación de telescopios, curiosamente. Estas colecciones se vendieron hace unos años por muchísima plata. Pero él no dejó de ser aficionado a la astronomía y siguió intentando producir lentes, y en 1945 logra su primer lente acromático, o sea, adecuado para producir telescopios, y como la calidad del cristal no era tan bueno en Estados Unidos, desarrolla técnicas para hacerlos muy finos, de forma que si el cristal no era tan bueno, la deformación no era tan significativa. Y ahí empieza a producir. Deja la fotografía y se dedica a fabricar telescopios. Para mitad de 1850-1855, el 80% de los telescopios que se fabricaban a ese momento en Estados Unidos eran de él. Y la mitad de los telescopios que había en Estados Unidos eran de Fields. Ese fue su pico. Después aparecieron otros fabricantes como Clark y otros, y como Fields fallece prematuramente en el 63, se cortó su carrera y no la siguió desarrollando. Acá vemos este es el taller de Fields en el Museo Smithsoniano. La familia de Fields lo había dejado cerrado, y en la década del 40 alguien dice, che, acá está no sé, el taller del abuelo. El museo se entera y así como está se lo lleva, y hoy día está así. El que está ahí es un maniquí del ayudante que le está dando pedal a una máquina cortadora de cristal. Acá vemos una publicidad del telescopio Fields, tal cual se salían en las revistas. Se ven los distintos diámetros, 3 pulgadas, 4, 5, 6. Compre su telescopio, montura ecuatorial, montura estándar. Ahí, a modo de ejemplo para que vean, un telescopio refractor de 15 centímetros salía el equivalente ahora de $25.000, que era mucho más barato que lo que salía un telescopio en Europa, probablemente unas 3 veces. Y la astronomía estaba en un momento de auge, o sea, uno se compraba un telescopio y descubría cosas. Era la realidad, porque los telescopios estaban empezando a ser más grandes, la tecnología mejoraba la calidad, y había muchos aficionados o gente con dinero que compraba un telescopio, hacía observaciones. Y hay muchos personajes en la historia de la astronomía que eran de otras profesiones, y que también se dedicaron a esto. Bueno, acá vemos ejemplos de otros telescopios Fields y ópticas hoy día, cajas de oculares, cajas con lentes que quedaron después de su fallecimiento. Y bueno, hasta acá era lo que podíamos saber. En 2002, como que me picó el bichito, dije no, y además con el auge de Internet y que uno empezaba a googlear y a encontrar cosas, bueno, no había Google, a navegar y buscar, y dije, bueno, voy a investigar de esto. Y bueno, ahí tenía como que las puntas que se me ocurrieron fue, primero que nada, ir al Ateneo, averiguar qué podíamos encontrar, ¿tá? Y después consultar a otros observatorios que había en Sudamérica que sabía que tenían telescopios Fields también. En particular el Observatorio de Córdoba, que es el primer observatorio de Argentina, y el Observatorio de Santiago de Chile, ¿tá? Los dos tienen telescopios Fields. A ver, un segundo. Estamos bien, ¿eh? Sí, bien. Bueno, el Ateneo es una sociedad cultural y de educación que se fundó en el siglo XIX. A su vez se fundó como fusión de otras sociedades anteriores. El Ateneo que nosotros conocemos como tal se fundó en el 1886, ¿sí? Yo encontré las actas de la reunión del Ateneo cuando se decide la telescopio a la asociación. Realmente cuando uno lo lee se da cuenta que no tenían ni idea de lo que era el telescopio. Ahí dice, bueno, el profesor Echecopar del Observatorio de Montevideo nos dice de un telescopio propiedad del instituto que está allá, y lo pide el señor Vicino de la Asociación de Aficionados de Astronomía. Entonces dice, bueno, sí, él era el presidente de la asociación en ese momento. Y bueno, dicen, bueno, se lo damos con la condición de que lo pongan en funcionamiento y lo usen. Ahí busqué en las actas fundacionales del Ateneo, que tuve la suerte también de encontrar, a ver si en los inventarios figuraba algo, y la verdad no encontré nada. Y bueno, también la biblioteca del Ateneo no es fácil de buscar, y no he encontrado otra punta cómo seguirlo por ahí.
Después, respecto al Observatorio de Córdoba, bueno, en este caso, el Observatorio de Córdoba se funda por la década del 70, ¿tá? A instancias del presidente Sarmiento, que cuando había sido embajador en Estados Unidos había quedado fascinado con los avances científicos y quería eso para la Argentina. Cuando se hace presidente, él entra en contacto con un astrónomo famoso, Gould, que era amigo de, a su vez, el padre de la astrofotografía, Louis Rutherford, y le encargan un telescopio de 11 pulgadas a Fitz. En realidad Fitz hijo, porque Fitz ya había fallecido ahí, uno igual al que tenía Rutherford en Estados Unidos, con el que estaba haciendo fotografías de la Luna y de las Pléyades, y haciendo micrometría para medir coordenadas, y se instala en Córdoba, y bueno, se hacen muy famosos por hacer cartas del cielo austral. Encargaron uno, no había dos Fitz por ese lado, no era una punta para seguir. ¿Ese es el barrio Observatorio de Córdoba o que está en las sierras? Creo que está el barco, porque antes era las afueras. Claro, sí, sí. Claro. Porque hay en las sierras. Sí. No. Bien. Después, el Observatorio de Chile, bueno, era un caso interesante porque el observatorio se fundó, vieron que les conté que había muchas expediciones. El Observatorio de Santiago se funda con instrumental de una expedición que había venido de Estados Unidos, ¿tá? Del Observatorio Naval de Estados Unidos hubo una expedición que repitió visitas para medir latitudes, longitudes, meteorología y hacer observaciones astronómicas. El material y los diarios de esa expedición son increíbles, he tenido la suerte de poder mirarlos, leerlos y todo. En esa época los expedicionarios relataban día a día lo que les iba pasando y las sorpresas que tenían con las costumbres locales, las cosas que se encontraban. Entonces es una cosa fascinante. La realidad es que, bueno, por esas épocas logro comunicarme con este observatorio, me mandan copias de los documentos, y bueno, ahí aparece efectivamente que la expedición trajo un telescopio Fitz de 6 pulgadas, que es el que después se usa para fundar el Observatorio de Santiago, pero no trajo dos, trajo uno, estaba claramente documentado, dibujado y registrado el telescopio que queda en Chile. Un dato igual anecdótico interesante, que en las idas y vueltas del teniente Gillis, que era el que dirigía la expedición, al menos en 2 oportunidades pasó, como estaba redactado en las memorias, y cuenta ahí, dice, bueno, hice una serie de observaciones en Montevideo y otra en Buenos Aires, bueno, y luego tomé pasaje en una goleta porteña rumbo a Rosario. O sea que podía haber ocurrido que hubiera quedado equipos de Gillis acá, pero bueno, no fue. Como también dato anecdótico, el viaje en barco les tomaba nada más que 55 días de Montevideo a Nueva York, y la gente iba y después venían, y era normal y era lo que hacían, cómo se manejaban. Bien. Bueno, la verdad no tenía muchas más puntas para buscar, para seguir, y me encontré con que existe, desde mediados de los 90, una sociedad de telescopios antiguos. Es una sociedad mundial con astrónomos y amantes de la astronomía que les gusta dedicarse a investigar sobre telescopios y astrónomos de la antigüedad, mantenerlos y mantener la memoria. Y dentro de estas personas había gente que estaba especializada en Fitz, un par de personas que conocían la biografía, todo el detalle, y tenían acceso a mucho material de la familia de Fitz, los conocían personalmente, y tuvieron la atención de acercarse y buscar dentro de las cajas. Y ahí encuentran una carta de Louis Rutherford, que les comenté antes, que era padre de la astrofotografía, de 1863, dirigida a William Letzam, que según la carta, Letzam vivía en Montevideo, era el cónsul inglés, y tenía un telescopio Fitz de 9 pulgadas que lo había enviado a Nueva York para que Fitz se lo ajustara, se lo revisara. ¿Tá? Y bueno, esto cambió todo, porque dije, bueno, ubiqué a una persona en Uruguay con un telescopio Fitz de 9 pulgadas, 1 metro de largo, como el nuestro. Lo lindo de esto, como les decía, ¿no? O sea, las comunicaciones eran por email, pero los documentos yo tenía que esperar que llegaran las cartas, las fotocopias, todas esas cosas. No había mucho escaneo ni foto digital todavía.
Y bueno, la carta tiene un montón de cosas interesantes, entre otras que, bueno, el Rutherford le dice, bueno, cuando llegó el telescopio, lo estuve probando, la verdad que no le hice nada y se ve perfecto, y le empieza a enumerar la serie de objetos del cielo que estuvo mirando para testearlo, las estrellas del trapecio de Orión, y bueno, comenta que comparte la opinión del señor Lassell en Liverpool cuando lo usó. O sea, Lassell era un inglés que fue presidente cervecero, tenía fábrica de cerveza, pero también era otro que le gustó la astronomía, y llegó a ser presidente de la Royal Astronomical Society de Londres, así que Lassell lo había probado en Inglaterra, este telescopio, y había dicho que era excelente de calidad. E incluso llegué a ver el compañero de Sirio, que se había descubierto meses atrás, y en 2 ocasiones vimos al compañero de Sirio con este telescopio, y la verdad que la óptica sigue siendo excelente como yo ya lo conocía. Bueno, suerte en pila, y le dice, supongo que tiene problemas climáticos para observar ahí en Montevideo, así que es el primer reporte de mal clima para observar en Uruguay, como a todos los que observamos nos aqueja. Y bueno, ahí tuve entonces, sí, 2 nombres para seguir la investigación. Louis Rutherford, que se los mencionó antes, bueno, la verdad, era abogado, pero de buen astrónomo. Fue el padre de la astrofotografía, porque empezó a hacer fotografía y como había problemas de aberración cromática de otro tipo, y él empezó a trabajar con espectros, usó el espectrógrafo para corregir las ópticas y trabajó con Fitts para hacer un telescopio específicamente para fotografía. Y lo logra, lo termina y empieza a sacar las primeras fotografías como las que hoy conocemos del cielo. Y esta es de las primeras fotos de la Luna sacada por Rutherford en 1865, que se hicieron famosas. Él después empieza a usar esta técnica para hacer fotografías y astrometría y un montón de tareas. Y también es el padre de la astrofísica, porque empezó a estudiar sistemáticamente los de luz de las estrellas y a diferenciarlos y catalogar. Para eso él también era inventor, entonces, bueno, el espectro de una estrella precisas una rejilla de difracción, que básicamente es un metal o cristal con muchas ranuras, por milímetro precisas decenas, cientos de ranuritas por milímetro, eso se hace con una punta de un diamante que va tallando despacito, y bueno, las maquinarias en esa época no eran muy precisas, entonces como él era muy buen inventor, estuvo un año y fabricó una máquina para hacer rejillas, que entre otras cosas le impulsaba, encontró que una fuente de propulsión muy estable era la corriente de agua que venía por las cañerías de Nueva York, porque el flujo es muy, muy constante. Entonces eso impulsaba la maquinaria para hacer el tallado de la rejilla de difracción. Bien, y bueno, y era amigo, muy amigo y vecino de Fitts, entonces todo lo que fabricaba Fitts se lo pasaba y probaba los telescopios y le hacía sugerencias, iba y venía. Bueno, Rutherford hizo, por ejemplo, fotos de las manchas solares, todo esto son de él, en esa época. Incluso, no hay fotos, pero había comentarios de que había visto sobre la superficie del Sol, había llegado a ver unas formas como de granos de arroz, que ahora sabemos que el Sol tiene unas estructuras de gránulos, y no estaba todo el mundo convencido si realmente Rutherford había podido ver eso o se refería a otra cosa, a manchas quizás. Entonces, hace unos años, en el museo donde está el telescopio de Rutherford, lo sacaron, lo armaron, apuntaron al Sol y verificaron que efectivamente sí, el telescopio de Rutherford tenía la capacidad para ver los gránulos en el Sol. ¿Y ese era Fitts también? Sí, claro, sí, sí. 11 pulgadas de Fitts. Ahí están los que estaban convencidos que sí, los que no, y bueno, lo armaron, lo sacaron del museo y lo usaron. El que lo hizo John Brick también es de la Sociedad de Telescopios Antiguos, porque te tienen que gustar los telescopios antiguos para tener este tipo de fanatismo. Bien, ese fue el que escribió la carta, el que había probado el telescopio. Ahora vamos a William Leadsom, que era el dueño del telescopio. Bueno, Leadsom no sabía por dónde empezar, pero dije, bueno, si era inglés, tenía un telescopio y el telescopio Fitts había estado en Inglaterra, bueno, capaz que era miembro de la Royal Astronomical Society, porque era lo que uno podía hacer en esa época. Bueno, escribí y bueno, me contestaron no solamente sí que era socio, sino que me pasaron la información de
cuando se asoció, el obituario, que me dio mucha información de él, y con el paso del tiempo fui encontrando muchos datos. Él era el nieto de personajes notables. Uno era John Letson, que fue un médico, había sido médico del rey, era abolicionista, amigo de Benjamin Franklin, era entomólogo. El tipo era científico de pura cepa. Había liberado cultivos de algodón en Centroamérica y había liberado a todo el mundo, etc. Era muy contracorriente de la Inglaterra victoriana de principios del siglo XIX. Y fundó la primera escuela de medicina de Londres, que el edificio hoy día existe y se llama el edificio de Letson. Y el otro abuelo era un Sir William Carroll, que fue abogado y fue otro personaje famoso. Porque aparentemente los juicios en el siglo XIX venían, te acusaban, traían testigos y marchaste. De hecho, comentan que había gente que vivía de ser testigo porque le pagaban para que fuera y declarara lo que fuera. Entonces no había mucha justicia que digamos. Entonces el tipo se pone de punta y convence a todos y explica de que no. Se le ocurre una frase que hasta hoy escuchamos que dijo, las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, la frase de él. Y bueno, revoluciona todo, es una cosa muy justa, muy bien. Y en el medio de todo eso, bueno, nace el pequeño William, que es una mezcla entre los dos. El primero escribe de joven, revistas satíricas, muy en contra del establishment, digamos. Y querían que fuera abogado como el abuelo, estudia abogacía, pero se mete en el cuerpo diplomático y la verdad que es un naturalista. ¿No? Es miembro de cuanta sociedad científica hay en la época, ¿no? Llega a publicar un manual de mineralogía de Gran Bretaña, que fue por décadas referencia, todos los mapas de Gran Bretaña, los minerales que se encuentran y en qué zonas. Hay un mineral que se llama letsomita, en honor a él. Y bueno, y el obituario de la Royal Astronomical Society comenta que, bueno, estaba interesado en la espectroscopía, conocía a los más eminentes investigadores de la época, fue autor de muchos artículos en geología, electricidad, espectroscopía, y que bueno, que siempre referencias a toda la persona, a todo investigador científico. A lo largo de todos estos años, porque este fanatismo mío se empezó en 2002, pero no terminó, sigue hasta hoy, y yo lo que le estoy mostrando acá lo tendría que haber dicho al principio, pero es información que me ha ido veniendo en cuentagotas en forma desordenada a lo largo de más de 20 años. Y recién ahora le he podido terminar de dar todo este orden y esta cronología. Y bueno, a lo largo de estos años he encontrado artículos de él, publicaciones como, miren eso, ¿no? La Sociedad Eléctrica de Londres, la Sociedad de Química, la Sociedad de Entomología de Londres, la Royal Astronomical Society, el Registro Astronómico, que era la publicación de los aficionados, porque los profesionales estaban en la Royal Astronomical Society, y entonces los aficionados hicieron su revista, él publicaba en las dos. La Royal Microscopical Society, la Sociedad de Microscopía, la Sociedad de Cristalografía, noticias astronómicas de Alemania, él era bastante políglota, diarios de ciencia y filosofía y en los diarios de ciencia de Estados Unidos. Un poquito nada más, ¿no? Y bueno, como diplomático estuvo en muchas ciudades, Berlín, Múnich, Washington, Turín, Madrid, México y Montevideo. Sé que hablaba francés, hablaba alemán, hablaba español, buen inglés y italiano. Y siempre, a medida que fui acumulando información, es como que en todos los lugares donde él estaba era bastante polémico. Se lo catalogaba como una persona muy directa, muy franca, y que se metía mucho en los problemas locales, más allá de lo que se esperaba de un diplomático. En México llega a cortar relaciones con Gran Bretaña por un problema que se arma en realidad con él, defendiendo a ciertos ingleses ahí, que bueno, después se resuelve. Poco tiempo después tuvo un intento de asesinato en México, él estaba yendo a su casa, lo asaltan junto con su ayudante, forcejea, se dispara el arma de los asaltantes y no le da, pero la pólvora lo deja ciego unos días, ¿no? Pues le quemó. Le roban el reloj, los caballos, y así. Pero eso marca un poco la forma de ser. Y bueno, teníamos el diplomático y
y me empecé a preguntar, bueno, pero ¿cómo era Uruguay en 1859 y 1869, ¿no? Y bueno, la verdad que era peor que el lejano oeste, ¿no? Era una guerra civil atrás de otra. La guerra grande había terminado y había intentos de pacificar, entonces había gobiernos que decían ser fusionistas, querían acabar con las divisas blancas y coloradas, porque decían, son los que nos está complicando la vida. No tuvieron suerte los fusionistas. En el 60 entra como presidente Berro, ahí ya estaba Letzan por acá. Viene Flores, se hace un levantamiento contra el gobierno de Berro, lo apoya Brasil, Brasil manda tropas, ejército, barcos, ataca en la ciudad de Paysandú, en la famosa defensa de la heroica Paysandú, que la bombardean los barcos brasileños. Se hace un bloqueo en la ciudad de Montevideo. Finalmente Montevideo capitula. Flores toma el control, se da la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay y, como frutilla de la torta, en 1868 al presidente Flores lo matan a cuchillazos, lo asesinan y en represalia los colorados van y por las dudas matan a Berro también y lo pasean por las calles decapitado y lo tiran en una fosa para leprosos en el cementerio. Entonces, para que vean los momentos que ocurrían acá. Y el Uruguay como que estaba dividido en lo que era la campaña y lo que era Montevideo, ¿no? Eran como que dos mundos diferentes. Montevideo tenía el puerto, tenía todo y bueno. ¿Y Montevideo qué era en esa época? Bueno, cuando llega Letzan, Montevideo tenía 50.000 personas. Y Montevideo era básicamente la ciudad vieja y el cordón hasta Ejido. Eso era Montevideo. Esto era Montevideo cuando llega Letzan. El cerro estaba loteado, pero no estaba. Colón no existía. Estaba la Villa Reconciliación, La Unión, muy chiquito por ahí, pero. Y algunas cosas extramuros sueltas, pero esto era la ciudad. Acá llegó. Acá tengo fotos de esa década. Bueno, la puerta de la Ciudadela. Esta es muy linda. Se ve la Ciudad Vieja y la bahía con los barcos a vela y algunos a vapor. No, son todos a vela, eso parece. Acá hay Ituzaingó y Rincón, con vista también a la bahía. El Cabildo, la Plaza Matriz, ahí estaba el gobierno. Y mirando para el otro lado, la catedral. Esta es la Plaza Independencia. No estaba el Monumento a Artigas, claramente. Y era así. Había mercado afuera, mercadito. Esta es fantástica, esta es la Plaza Cagancha. Acá ya había mataderos y si ven abajo en la imagen, no sé si llegan a ver, son cueros al sol. Porque mataban, cuereaban. Eso lo sacaban. Y ya hay terrenos vacíos, ¿no? Ahí ya eran un poquito los afueras. Y bueno, y la representación británica estaba ahí, a 100 metros del Cabildo. Ahí estuvo durante 10 años el inglés con el telescopio Fields, haciendo observaciones. Claramente algo así no podía pasar desapercibido. El Fields en esa época era como traer ahora acelerador de partículas. O sea, y no había instituciones científicas. El país todavía, las instituciones científicas empiezan a aparecer por 1880, por esa década. Este hombre como que llegó un poco antes de fecha. Entonces, por eso costó mucho reconstruir la historia y encontrar documentos. Simplemente no había interés. Y bueno, como diplomático se ocupaba de cosas mundanas, como por ejemplo, acá se ve, habían matado a un ciudadano británico y él ponía en su bolsillo 1.000 pesos al que le diera esta información para capturar a los culpables. Se ocupó de barcos amotinados, y mandar a la gente presa a Inglaterra, intereses comerciales. Durante el bloqueo a Montevideo fue muy, muy gracioso porque si bien él entendía español, el ministro de Relaciones Exteriores de las carreras le dice que no, que ellos no iban a entregar Montevideo y que antes se iban a enterrar en sus escombros antes que se dé el paso a la conquista brasilera. Letzan queda muy nervioso, esto no lo toma metafóricamente, lo toma literalmente, entonces empieza a especular de que el gobierno blanco va a volar los polvorines. Entonces le pregunta al jefe, al almirante Elliot, que era el jefe de la escuadra inglesa que estaba en el puerto,
le empiezan a mandar las toneladas que había, o los kilos de explosivo, que le calculara el radio de la explosión y todo, y logra separar parte de ese material, ponerlo en un barco inglés y llevarlo a la bahía, alejarlo por las dudas, y que en caso de emergencia lo vuelaban. Capaz que era verdad, capaz que lo querían volar, pero bueno, fue muy precavido. A esto es lo que también se decía, se involucraba de más. El almirante decía, este tipo está loco, básicamente. Y está en el libro, dice, la verdad, no entiendo la obsesión por involucrarse tanto en los temas locales. Nosotros somos neutrales. Decía. Y bueno, como diplomático, lo más famoso que tuvo él fue con el tema de la guerra de la Triple Alianza. Bueno, se reúnen los gobiernos del Imperio de Brasil, Argentina y Uruguay en secreto en Buenos Aires, firman el Tratado de la Triple Alianza, que fue totalmente secreto, y iban a juntar fuerzas para, bueno, hacerle la guerra a Paraguay, porque básicamente Brasil y Argentina tenían intereses expansionistas de territorio. La cuestión es que el ministro uruguayo, que era muy amigo de Letza, que era muy simpático, le dan confianza al tratado. Esas cosas se hacían con diplomáticos, contar lo que iba a hacer el gobierno para que cada gobierno tomara los recaudos que correspondieran para sus ciudadanos, los barcos, los bancos, lo que fuera. Letson se la pasa a su jefe, Russell, que estaba en Buenos Aires, con la misma confidencialidad, pero Russell lo manda a la Cámara de los Lores, la Cámara de los Lores lo traduce, lo hacen público, salen los diarios en Londres, y de ahí viene para acá y se llama un escándalo porque Paraguay era del Tratado de la Triple Alianza, que era secreto mucho antes. Salen los diarios en Argentina, en Uruguay, había gente que no estaba de acuerdo con eso, se arma todo un relajo. El ministro uruguayo tiene que renunciar, terminó renunciando. Y bueno, a nivel personal, bueno, los colegas diplomáticos y otra gente, era una persona muy rara. Los adjetivos se suceden en los textos y él hablan de él como excéntrico, fantástico, propenso a distracciones, original, jinete apuesto, frecuentador de la alta sociedad. En varias fuentes cita que él todos los días salía con su caballo y su asistente a recorrer la capital y las afueras. Y bueno, y cuenta la anécdota que durante el bloqueo de Montevideo, que juntaban materiales para la defensa, en una requisa de caballos le quisieron sacar su caballo y él lo defendió pistola en mano. Se ve que recordaba lo que le pasó en México, dijo no, esta vez no, y salvó su caballo. Esto es una nota del diario El Día del año 39, que comenta, ¿no?, de la personalidad de él, y dice, bueno, viejo solterón, frecuentador asiduo de la alta sociedad montevideana, su figura de apuesto jinete era popular, montado en un hermoso caballo saíno colorado, seguido invariablemente por el groom que montaba siempre el mismo caballo, efectuaba Letzan todos los días su paseo por la capital. Hombre ilustrado, poseía buena biblioteca y excelentes anteojos para sus observaciones astronómicas. El anteojo era el Fitz. Pero pese a todo esto, a esta locura de las guerras civiles, venían para acá, los problemas, todo, él se hacía tiempo para hacer ciencia. A nivel de astronomía, bueno, primero hacía divulgación. Hay registros de gente, en este caso, por ejemplo, el doctor Cándido Juanico, fue un político, intelectual de la época, que Letzan lo invita a mirar la Vía Láctea. Y esta es la descripción de que, bueno, comenta cómo el jinete diurno a la noche se transforma, dice, en astrónomo al caer la noche, y en un observatorio que había montado en el mirador de la delegación británica, lo había invitado a observar la nebulosa de la Vía Láctea, y ahí comenta, ¿no?, que las estrellas invisibles a simple vista eran arrancadas del fondo en que brillan por el intenso poder del lente del ministro inglés. Bueno, perfecta descripción de estar mirando la Vía Láctea por telescopio. Hubo reportes a la Royal Astronomical Society hechas por él desde Montevideo, y de hecho hay un reporte muy particular que tenía un reporte de espectrografía, estuvo viendo el espectro de una estrella, o sea que tenía un espectrómetro, alemán, hasta el precio está ahí, 66 florines bávaros le costaron. Y es el primer registro de espectrometría, de hecho, en el hemisferio sur de la historia. Está escrito y fue con nuestro telescopio. Por más que él no hizo ciencia con eso. Describe que estuvo mirando tal estrella, cómo abrió el espectro, todo. Así que también es de suponer que tenía comunicación con Rutherford, etc. Más allá de la regla del telescopio. Pero además,
vieron que le gustaban mucho las ciencias, hacía otras ciencias, ¿no? En botánica fue amigo personal de Ernest Gibert, que era un francés que se había radicado en Uruguay, botánico y entomólogo, fue famoso en su época, y de hecho escribió el primer tratado de hierbas del Uruguay, se publicó en la revista de la Federación Rural. Y él era muy amigo, entonces hay muchas cartas de él con Letzam, en que Letzam en sus recorridas juntaba muestras, se las llevaba a Gibert, y le hacía de intermediario para enviar muestras que Gibert catalogaba a los museos de Londres y de París. Y a veces venía una expedición científica o algo, y él lo llevaba a la casa de Gibert a que charlaban. También le facilitaba materiales de fotografía, porque todos los que eran medio químicos o científicos en esa época estaban experimentando con la fotografía. Esta es una foto del templo inglés original, como estaba en el Cubo del Sur. Claro, estaba originalmente, y ahí está abajo dedicado a Mr. Letzam, de 1866, de Gibert. También se dedicó a la microscopía acá. De hecho, a instancias de él insiste en fundar una sociedad de microscopía, que se funda en 1867. Compra un microscopio y lo dona, algo como este de acá, que capaz que es. Y pone de presidente, él quería que fuera Gibert no acepta, y pone a su alumno predilecto, que es José de Chavaleta, que después fue un famoso director del Museo de Historia Natural. Calificó el agua Salu, hizo potabilizar el agua de Montevideo, la limpieza de higiene en los mataderos. Había un problema de cólera, entonces había países que no compraban el tasajo uruguayo, y él analizó y demostró que el tasajo no transmitía el cólera. Y bueno, y cuenta en la biografía de Chavaleta que era muy joven, y el impulso que le dio Letzam poniéndolo presidente de una sociedad de esta fue un reconocimiento que lo hizo llamar la atención. Así que tuvo también su cuota ahí de responsabilidad de Letzam. A nivel de geología, el gobierno uruguayo, sabiendo que era experto en geología, le pide análisis de los suelos uruguayos para ver qué posibilidades había de explotación. Se comenta, suelos de acá, suelos de allá, tanto de hierro, tanto de plata, tanto de esto. Atendía expediciones, había muchas expediciones científicas, bueno, no sé tantas, pero había expediciones científicas en esa época. Hubo una famosa expedición española que se llamó la Comisión del Pacífico, que recorrió a muchos lados. Esta foto la sacaron en Montevideo, estaban vestidos como paisanos, se supone. Sacaron cientos de placas fotográficas, de excelente calidad. Y bueno, Letzam lo llevó al agua, a diferentes lugares a tomar muestras. Perdón, ¿qué fecha fue la de conexión de geología? 1868. El ministro de Hacienda le pide a Letzam. Otra expedición, en este caso inglesa, que iba para el estrecho de Magallanes. También tocó Puerto Montevideo, y estuvieron viendo materiales geológicos con Letzam, que les mostró de territorio nacional. Acá es súper interesante, porque yo voy leyendo estas cosas y aprendo cosas que no tienen nada que ver. Acá el dato curioso que me enteré es que pescan en Maldonado pescado para comer, y encuentran uno que dice que le llaman pejerrey los españoles, con una línea al costado, y que en zonas más al sur el nombre indígena es pecuarey. Así que pejerrey no es un invento castellano, es la castellanización del nombre nativo, que es pecuarey. No sé si alguien lo sabe eso, pero bueno, ahora lo sabemos nosotros. Y bueno, y él también enviaba muestras de especímenes de todo tipo de Uruguay al Museo Británico. Por ejemplo, hay muestras de gliptodonte, de milodón del río Santa Lucía en el Museo Británico. Está de hecho nombrado Milodon letzomi, y ahí cuenta, 1867, del río Santa Lucía en Uruguay. Y por ejemplo también un viajante en 1872 en el Museo Británico cuenta que en la sección de aves se encontró con un nido de hornero del campo uruguayo enviado por Letzam. Así que se entretenía con las ciencias naturales en el medio de tanto guerra civil. Bueno, está bueno, porque acá yo había llegado a responder cómo fue que el telescopio había llegado a Uruguay, quién lo había traído, que era básicamente una intriga de las que teníamos originalmente, y hasta ahí estábamos. Y esta situación era la situación a 2023. Y en los últimos 2 años
aparecieron nuevos documentos que terminaron de cerrar la historia. Primero que nada, el origen del telescopio. Accedí a un compendio del estado un compendio hecho del estado de arte de la astronomía en Estados Unidos de 1856. Ahí se listaban los telescopios, los fabricantes, los astrónomos, los descubrimientos que hacían, todo. Y listaba, entre otras cosas, los telescopios de Fitz, y listaba el top 10 de los mejores telescopios. El tercero era un telescopio de 9 pulgadas de Fitz, que pertenecía al que ya conocemos ahora, al Louis Rutherford, al otro fotógrafo, en 1856-55. Y comentan que este telescopio era especial porque las distancias focales de los telescopios dependían de la curvatura que se le diera y los telescopios se julian a mano. Entonces, en general las focales eran largas, F16, F17, y este era un telescopio especialmente corto, que tenía un telescopio de 6 pulgadas, le pidió a Fitz uno más grande que le entrara en su domo, que era de 4 metros de diámetro. Y Fitch le fabrica este en forma especial. Salió $2.200, para el precio de la época actuales serían unos $90.000. Leyendo más documentos de Rutherford, él fue uno de los primeros en hacer micrometría de todo lo que era Sirio, su compañera, y hacer los primeros estudios de la órbita y el periodo de la compañera de Sirio. Y en estos documentos él declara en un momento, en marzo 31 de 1863, comenta que él llegó a ver en febrero el compañero de Sirio con un telescopio de 9 pulgadas de apertura. Esto va de la mano con la carta que conocí antes. Fabricado por Fitz, que anteriormente me pertenecía y que ahora pertenece al señor Letzam Cónsul en Montevideo. Así que esto me corroboraba que el telescopio de 9 pulgadas que tenía Letzam acá era el que originalmente era de Rutherford. Y lo había hecho Fitz especialmente para él con focal. Después aparecen más documentos que dan la fecha de fabricación del telescopio, que fue en 1854. Esta es una libreta de cobros de Fitz. Ahí hay, por ejemplo, pagos, $200 el de arriba, no se nota mucho, y el último de $150 de Rutherford por el telescopio de 9 pulgadas. Así que ahí logré conseguir la fecha de fabricación. Y este año, por eso les cuento, ¿no? Que esto empezó en 2002 y yo sigo recibiendo cosas con el paso del tiempo. En otro archivo, en Estados Unidos, me logran conseguir nuevas cartas, fechadas en el 56, 57 y 62, que relatan el proceso de compra del Letzam del telescopio. Les conté el libro este de Loomis que se publicó. Bueno, adivinen quién leyó también el documento de Loomis. Letzam lo leyó. Y en agosto 10 de 1856 le mando una carta a Rutherford, se presenta y le dice: me interesa mucho su telescopio, porque yo en Europa, con 3 metros de distancia, consigo de 6, 7 pulgadas, no de 9. Entonces le empieza a hacer preguntas. ¿Qué tan bien es? ¿Qué tan bueno es? Si se observa bien tal y cual objeto, si se logra separar tal y cual binaria. Le pide disculpas, pero que le cuente si era tan bueno como decía. Rutherford le confirma que sí. Entonces, Letzam le escribe a Rutherford y a Fitz y le dice: quiero otro igual. Entonces le pide por favor que se asegure que consiga el cristal con la misma pureza y que está dispuesto a pagarle $4.000 y le manda un adelanto de $1.500. Pero solo sí le puede garantizar que sea tan bueno como el otro. En el interín que ocurre, y bueno, que Rutherford se instala un 11 pulgadas, hace un observatorio nuevo, porque él estaba trabajando mucho y quería más y más y más, y le da como parte de pago el 9 a Fitz, así que el telescopio volvió al Fitz, y en el proceso había tenido un rayón. Entonces, Letzam dice: bueno, si lo corregís, yo te lo compro. Hay cartas del 57, en el cual hay intercambios entre Rutherford y Fitz, en el cual lo corrigió y lo están probando para ver que haya quedado bien. ¿No? Y finalmente aparece, bueno, ahí listo, el telescopio se vende, va a Inglaterra. Rutherford lo tenía en un pedestal en un observatorio, no tenía montura, no tenía trípode, ¿se entiende? Entonces lo sacaron y se lo vendieron. Letzam había terminado su periodo en México, fue a Inglaterra, ahí manda a hacer la montura, que era inglesa, y ahí es que se lo trae a Uruguay.
apareció la carta en la que en el 62 le dice, te estoy mandando el telescopio de vuelta porque la verdad no puedo ver nada. Básicamente era como una pedido de garantía. Dice que no logra ver las estrellas del trapecio, que no logra enfocar los anillos de Saturno, que está muy desconforme, y en la carta Fitch le dice incluso, mira, la verdad, te pagué $1.600, si me das 500 te lo devuelvo. Estaba dispuesto a perder plata, estaba recontra caliente el Epson. Ahí es que aparece la carta que ya conocíamos antes, en la que Rodolfo dice, mira, lo probé y estaba fantástico. Ahí hay varias teorías de por qué no veía bien, entre otras, es que él no tenía experiencia en telescopios tan grandes, además por montarlo en un trípode y como le metían 600 aumentos para ver muchas cosas, es difícil, sin un motor y un seguimiento, y encima los oculares de la época eran campos muy estrechos, entonces probablemente era un tema de manejo. Automáticamente mal corregido. Puede ser, me dice que no eran tan malos, pero sí. Pero bueno, de hecho en Inglaterra lo habían hablado que estaba bien, y de hecho hoy nosotros miramos por el telescopio y se ve muy bien todas estas cosas. Bueno, la cuestión que sabemos que Lepsan abandona Uruguay en el 69, se retira del servicio diplomático, se instala en Inglaterra, compra una casa, se compra un telescopio más chico, de 6 pulgadas, entonces también puede mostrar de que efectivamente con algo tan grande no estaba cómodo. Un astrónomo amigo de la época comenta de él que dice era un hombre de vastos conocimientos, había viajado mucho, se retiró del servicio diplomático en el 69. La bala que estuvo a punto de terminar con solía mostrarla durante la cena al relatar sus muchas y emocionantes aventuras en tierras extranjeras. Conocía a la mayoría de los científicos eminentes de su y poseía una excelente colección de aparatos filosóficos, que son científicos, además de una extensa biblioteca. Observamos muchos puntos. Y bueno, y muere en 1867. Bien, así que habíamos respondido ya cuál era el origen del telescopio, para quién se había hecho y cuánto había costado. Y faltaba el último punto que era cómo había llegado al Ateneo. Y este año también se ha terminado de responder. Yo les dije que el Ateneo se fundó como fusión de otras sociedades. Una de ellas era el Ateneo del Uruguay. Y en los anales del Ateneo del Uruguay encontré una explicación del origen de cómo quedó el telescopio acá, que parecía que me la estaban escribiendo desde 1882 para mí. Porque está la explicación literal. María, que también fue un político, fue director de la Biblioteca Nacional, una persona muy importante, cuenta cuando el señor Letsam se ausentó del país, nos asociamos varias personas con el objeto de adquirir el gran telescopio que dicho señor se servía para sus observaciones astronómicas. Y ellos, ninguno era astrónomo, y lo hacen generosamente porque dijeron, este telescopio queremos que quede en Uruguay, como dice ahí, con el objeto de que pudiera ser utilizado más tarde por alguno de nuestros nacientes círculos científicos. Aquí sí que se lo compran en 1869. Esta carta es de 1884. Así que ya tenemos ahí, el telescopio estuvo 15, esta gente lo compra, lo guarda, y al naciente Ateneo, ellos van y le donan sus acciones del telescopio. Y se lo dan al Ateneo. El Ateneo operaba en un edificio alquilado, estaban haciendo planes para construir su sede. La junta directiva se lo agradece y comenta, dice, bueno, que es indispensable para fundar su observatorio astronómico, que estaba en los planes del Ateneo del Uruguay. Acá comentan las acciones que tiene ahora el Ateneo del telescopio que pertenece a Letsam. Nótese que acá no hace mucha explicación de quién es Letsam. Cuando dicen el señor Letsam, todos saben de quién está hablando. Eso es lo que yo le decía temprano, que cuando yo pensaba, un telescopio que es algo, era tan llamativo, a 100 metros del Cabildo, 10 años acá, todo el mundo tenía que saber que estaba ese telescopio acá. Me costaba creer cómo era que no encontraba documentos o cosas. Y probablemente porque, bueno, la gente lo conocía de palabra y no quedaron escritos, no había sociedades científicas que hablaran de eso, y quedó en el olvido. Al punto que cuando lo donan a la asociación, en la Ateneo nadie sabía de lo que estaban hablando. Y en la sociedad tampoco, y el Checo Perdón tampoco. Acá están los nombres de las otras personas que también habían adquirido acciones del telescopio. Y bueno, acá comentan en los anales que esperaban para el próximo año, cuando el Ateneo tuviera su sede, ya estuviera instalado el telescopio en el observatorio.
Los planos del edificio lo estaba haciendo el ingeniero Capurro. El ingeniero Capurro es el del Palacio Esteves, el del Museo Blanes, la Quinta de Rafo, que era uno de los que había comprado el telescopio, y estaba haciendo los planos y incluía un observatorio. Estos son los compradores. Juan José González Vizcaíno, que fue famoso catedrático en química, no encontré una foto. Mariano Ferreira, el que comenté, que era abogado, político, director de la Biblioteca Nacional. Alberto Capurro, el arquitecto. José Ventura Garaycochea, que era propietario de una botica, o sea que era químico por ahí. Y Mario Isola, que también tenía una botica, fue fundador de la Sociedad Farmacéutica de Montevideo y fue quien instaló la iluminación a gas en Montevideo. Y bueno, y con esto, hace escasos meses, logré responder todas las preguntas finalmente. ¿Cuándo se fabricó? ¿Quién lo fabricó? ¿Para quién? ¿Cómo viajó? ¿Cómo llegó? ¿Y por qué quedó? ¿Dónde quedó? ¿Queda alguna pregunta? Decir, bueno, ¿por qué finalmente la Ateneo no hizo un observatorio, no lo instaló? La realidad es que, igual que esta gente que no era astrónoma, en esa época en el Ateneo tampoco había astrónomos, seguramente la plata la destinaban para otra cosa. Ahí quedó el telescopio guardado. Se dan cuenta que entre que Fitz se va en el 69 y se dona a la asociación y lo pone, y lo limpia y lo pone en un trípode en el 65, pasaron 96 años. Tuvo 100 años guardado. La asociación lo tiene ahora hace 60 años que lo tiene. Apenas 60 años, tuvo 100 guardado. Y bueno, algunas referencias de, o sea, millones de documentos, revistas, diarios, libros. Tengo los libros de la vida de los abuelos de época. A mí esto ha sido un viaje en el tiempo, me ha hecho leer de historia, aprender de las costumbres de la época, aprender como del nombre del pejerrey, entre muchas otras cosas. Siempre me había gustado la idea de conocer de la historia del Uruguay, pero como que nunca había tenido la excusa para sentarme y leer, y esto fue la oportunidad también. Donde se enterró Letzam, la fecha y ahí el tema del testamento, que es una cosa que estoy atrás de él, porque él no dejó descendencia. Y como hablan que tenía muchos aparatos y libros, etcétera, es rastrear dónde fue a parar eso. Como no tuvo descendencia y toda la familia por el apellido paterno terminó con él, él fue el último. La pregunta es si fue algún museo, fue alguna sociedad, fue algo. La tumba de él en la Segunda Guerra Mundial cayó de bombardeos, así que no está más. Y el testamento, si bien los públicos en Inglaterra, no lo han encontrado por ahora. Capaz que no lo encuentran. Otra cosa interesante es el famoso Reforma Club. ¿Vos viste la Vuelta al Mundo de la Centralía, la versión original? Exactamente. Lo puse ahí y no sabía si comentó. Él cuando vuelve a Inglaterra, él es socio de un club exclusivo que es el Reform Club, donde vive más de un año. El Reform Club es un club para la alta sociedad y gente de viajes, que en el libro, si se acuerdan, La Vuelta al Mundo en 80 días, Phineas Fogg, que es el que se le ocurre la apuesta de dar la vuelta al mundo, ¿dónde lo hacen? En una reunión en el Reform Club. Así que el nombre del club. El Reform Club era un club progresista, por eso era el nombre del Reforma. ¿Dónde termina la película cuando no hay lugar la policía? Cuando llegan, tenían que volver. Y bueno, así que se lo pueden imaginar a Letzam cuando vuelve a Inglaterra en el Reform Club, en esas reuniones, tomando alguna bebida y contando sus aventuras en tierras extraordinarias, mostrando la bala, contando del asesinato de los presidentes, las guerras, los motines. Increíble, increíble. ¿Qué más? Bueno, los censos de Londres, buscando, él aparece en los censos después que vuelve, a ver si había tenido familia, no había tenido familia, aunque los registros decían que no. Lo único que... Sí. Perdón. Letzam en la Guerra de Triple Alianza recibe en confianza, en forma confidencial, del ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, doctor Castro, el tratado, que era totalmente secreto. Esas cosas se
compartían con los diplomáticos para que tuvieran recaudos. Che, mirá, avisale a tus barcos que capaz que acaba de haber una guerra, etc. O temas comerciales. Él se lo eleva a su superior, que era el embajador en Buenos Aires, Russell, que tenía más jerarquía que él, y él lo despacha de la Cámara de los Lores, se traduce y se trata en una sesión normal en la Cámara de los Lores, salen los diarios en Inglaterra, y ahí llega traducido de la publicación en Inglaterra a los diarios en el Río de la Plata, en Paraguay, en todos lados, y es un escándalo, porque Solano López se entera cuando ellos recién estaban pensando prepararse. Y como cada copia de tratado tenía el nombre del ministro de Relaciones Exteriores para la que iba, se supo que era la copia uruguaya. ¿Ah? Porque decía el nombre de cada copia tenía el que le correspondía. Siempre se ha dicho de que Inglaterra fue la que invitó al Imperio de Brasil a declarar la guerra. Mira, yo no soy historiador, y lo que sí he leído, que hay mucho revisionismo de esto, es que el desarrollo de Paraguay era con capitales ingleses. Sí. Industria, trenes, mataderos, todo. Era plata inglesa. Inglaterra en ese momento ya no quería más guerra. El control era con comercio. Que la guerra fue incitada por Brasil y Argentina en competencia con Paraguay para frenar su desarrollo y tomar territorio. Porque el tratado, parte de lo que dice, es cómo se van a repartir después el territorio. Entre otras cosas. Y quién sabe si hasta si no estaban contentos con esto de la guerra, no hicieron a propósito hacerlo público, para ver si lo podían frenar. Ahí ya, no lo sé. No soy historiador, pero eso sí, lo he leído mucho, de que en realidad los intereses ingleses eran el desarrollo y el comercio, y listo. Y bueno, básicamente, como palabra final, es decirle que el telescopio es un patrimonio no de la asociación, es un patrimonio del país. Y de hecho, como me ha dicho gente de la Sociedad de Telescopios Antiguos, es un patrimonio de 3 países: de Estados Unidos, de Uruguay y también de Inglaterra, por las personas por las que pasó. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de tenerlo en custodia. No es un telescopio más, es un telescopio hecho a medida. Para el primer astrofotógrafo y astrofísico, sobrevivió montones de cosas que podrían no haber sobrevivido, o sea, porque imagínense en esas épocas lo que pasó, viajes de meses, viajó a Inglaterra, vino y volvió a Uruguay. Y bueno, y me parece súper importante comentar, sí, que es un patrimonio que hay que cuidarlo materialmente y también documentalmente la historia. A mí me fue más fácil encontrar documentos de esto en el exterior, ¿ah? Donde hay países en los cuales yo escribía y me decían, ah, sí, y al otro día me contestaban información porque tienen archivos, tienen catálogos, lo guardan y lo atesoran, porque algún día alguien va a preguntar, o porque sí, o porque es bueno hacerlo. Y lo demás me costó fue encontrar en Uruguay. Entonces, nada, así como está este patrimonio, hay otros patrimonios que bueno, es importante también cuidarlos materialmente el objeto, pero también la historia que hay atrás. Porque si se hubiera guardado esta historia, no me hubiera llevado 23 años reconstruir lo que pude reconstruir. Y seguro hay muchas cosas que se perdieron y que probablemente no vaya a encontrar. No, y partes de la historia, accesorios del telescopio, sí, bien está. Y bueno, muchas gracias.